Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda. Tengo a mi costado al profesor Higinio Landeros. Él es maestro en ciencias, egresado del Poli. También es maestro de la UAM Iztapalapa, igualmente egresado de la UAM Iztapalapa en psicología social. A mi costado derecho estamos con la profesora Esther Vargas Medina. Quiero comentarles que ella tiene un largo currículum, así que vamos a mencionar algunas cosas que sean un poco más relevantes para que se den la idea de la importancia que tengo a mi costado. Ella es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Física, también es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, la SOMEPSO, ya la hemos escuchado algunas veces en esta semana de Psicología Social. También de la Asociación Mexicana de Psicología Social, la AMEPSO, la Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, y desde 1999 es miembro investigador titular de la American Psychological Association, Psychology, perdón, es muy malo mi inglés. Actualmente imparte docencia a nivel licenciatura y maestría, tanto aquí en la UAM Iztapalapa como en otras escuelas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra ahora al profesor Higinio Landeros. Por favor. Bien, gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a esta semana de psicología social, aplicaciones de psicología social. Bien, desde mi punto de vista, pienso que podemos aplicar la psicología social en diferentes ámbitos, pero eso tiene sus requisitos, ¿no? Para mí es saber de metodología, ¿sí?, de teoría, y sobre todo tener bien en cuenta lo que es el enfoque psicosocial, ¿sí? Partiendo desde estas perspectivas, nosotros podemos aplicar la psicología social en diferentes ámbitos de estudio, como es el caso en aplicar, obviamente, todos esos conocimientos en una investigación que estoy elaborando, ¿sí?, en nuevas modalidades educativas. Nuevas modalidades educativas se refiere a la nueva forma de educación. Y esto tiene que ver con estudios en red. ¿Me explico? Bueno, voy a entrar a lo que es la ponencia. Dicen que tenemos 30 minutos para exponer, ¿no? Bueno, la investigación se llama Indicadores de autorregulación de aprendizaje para estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas. Como está en la presentación, soy psicólogo social egresado de la UAM Iztapalapa y maestro en ciencias egresado del Politécnico, ¿no? Ya me conocen algunos de ustedes, soy Telésforo Higinio Arellano Landeros. Hemos compartido algunas materias. Bien, entonces vamos a hablar ahora del objetivo de esta investigación, ¿no? El investigar acerca de la autorregulación del aprendizaje es con la finalidad de conocer el perfil de ingreso de los estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la autorregulación del aprendizaje. Se dice que la autorregulación del aprendizaje, según Zimmerman y Schultz, ellos plantean que la autorregulación tiene que ver con el proceso, con procesos conscientes acerca de la elaboración de una tarea. Eso sería la autorregulación. Obviamente, cuando nosotros tomamos conciencia de esos procesos de aprendizaje, entonces nosotros también podemos regular lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí?, y lo que hacemos. Pero esto se va a dar a cabo, ¿sí?, se va a llevar a cabo en base a ser conscientes de nuestros procesos de aprendizaje. Bien, dentro de
Estos procesos de autorregulación, contamos con 3 básicos, que existen más obviamente, pero estos los vamos a tomar como indicadores, porque de aquí también se va a partir a elaborar un instrumento de perfil de ingreso para estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas. Perdón. Bueno, entonces tenemos que contamos con los procesos cognoscitivos, los procesos metacognoscitivos y los procesos motivacionales. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Los procesos cognoscitivos tienen que ver con la elaboración ¿sí?, de los procesos mentales para construir el conocimiento. ¿De acuerdo? Los procesos metacognitivos tienen que ver precisamente con la toma de conciencia de esos procesos mentales. Es decir, ¿cómo aprendo? ¿Sí? Y los procesos motivacionales directamente tienen que ver con las metas de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante está motivado en la tarea de aprendizaje, ¿sí?, puede generar metas. ¿Sí? Esto es porque una meta, ¿sí?, no se puede imponer a ningún estudiante. Estoy hablando de metas de aprendizaje. Obviamente el estudiante, ¿sí?, va a tener que decidir qué es lo que quiere aprender. Según Zimmerman, no se puede imponer una meta de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar, ahorita vamos a enfocarnos un poquito a lo que son las creencias motivacionales, que esto tiene que ver con un indicador esencial que se llama la autoeficacia, ¿sí?, que se refiere a las propias creencias sobre la capacidad para aprender o rendir efectivamente. Esta autoeficacia posteriormente vamos a ver que es un indicador esencial dentro de la autorregulación del aprendizaje. Dice, eficacia autorreguladora. Hace referencia a las creencias sobre el empleo de procesos de aprendizaje autorregulado, tales como el establecimiento de metas. Fíjense lo que yo ya les exponía hace un momento, ¿no? Obviamente, decíamos que un estudiante que autorregula su aprendizaje establece metas, ¿sí? Y las metas cumplen con 3 criterios, que son la especificidad, es decir, que sean metas concretas de aprendizaje, ¿me explico? Esa es una. La otra viene siendo la proximidad. La proximidad tiene que ver con que esas metas puedan ser alcanzables, ¿sí? Que se puedan alcanzar esas metas que está elaborando el estudiante. Por el otro lado, es la dificultad manejable. ¿Qué significan metas con dificultad manejable? Esto significa que el estudiante tiene que plantear metas, pero que no sean imposibles de llevar a cabo, es decir, que no sean muy difíciles, ¿sí?, que no estén así muy disparadas, ¿no? Porque eso, en lugar de motivarlo, lo puede frustrar, fíjense, eso es importante. Así como también si una meta es muy fácil, dice, bueno, pues, o sea, no, realmente no tiene mucho chiste, no tiene mucha, pues, o sea, no tiene mucho interés para él. ¿Cómo plantearse una meta con un nivel de dificultad, ¿sí? Quiere decir esto que no sea una meta, vuelvo a repetir, que no sea una meta imposible de alcanzar, pero que tampoco sea una meta fácil de llevar a cabo. ¿Me explico? Porque tanto la meta que es imposible de alcanzar como la meta fácil, esa lleva automáticamente a la desmotivación, al desaliento del estudiante, según la teoría de la autorregulación.
no según el maestro Higinio, que les quede bien claro. Estudiando un poco acerca de esta teoría. Bueno, en fin, el otro punto es la autosupervisión. ¿Qué quiere decir esto? La autosupervisión se refiere a el monitorear la conducta de aprendizaje, ¿sí? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Sirve para modificar la actitud de aprendizaje, ¿sí? A lo mejor yo, vamos a decirlo así, estoy empleando poco tiempo en una tarea difícil porque me gusta más estudiar acerca de un tema que se me hace más fácil, ¿sí? O posiblemente estudio en las noches o estudio en las mañanas. Bueno, eso tiene que ver, la autosupervisión, ¿sí? Tiene que ver con el monitoreo acerca de la actitud de aprendizaje. Que quede claro. El otro punto es el uso de estrategias. Esto tiene que ver con la elaboración o empleo de estrategias de aprendizaje, ¿sí? O sea, un estudiante que autorregula su aprendizaje, ¿sí? Bueno, va a tener que utilizar estrategias de aprendizaje, ¿no? Utiliza estrategias de aprendizaje. Por el otro lado, tenemos la autoevaluación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de autoevaluación? Bueno, que después de finalizar una tarea, ¿sí? Esta tarea se compara, ¿sí? Con la meta, a ver qué tanto se alcanzó la meta propuesta en un primer momento. También se compara, ¿sí? Con estrategias de aprendizaje, esto con la finalidad de modificar la tarea de aprendizaje, pero de una forma más eficaz. ¿Me explico? Para que el aprendizaje sea más eficaz. Por eso este otro punto. Por último, tenemos el punto de las autorreacciones, ¿no? ¿Qué significan las autorreacciones? Bueno, las autorreacciones tienen que ver con, ¿sí?, la capacidad con la que cuenta el estudiante, ¿sí?, de que la tarea termine con éxito. Y pongo un ejemplo. Fíjense que si un estudiante, ¿sí?, cuenta con la capacidad de llevar a cabo con éxito una tarea, esto lo va a motivar. O sea, la reacción va a ser de motivación, de interés. Se va a esforzar más en la tarea. ¿Me estoy explicando? Asimismo puede pasar todo lo contrario. Es decir, si un estudiante, ¿sí?, no cree en sus capacidades de aprendizaje, ¿sí?, no cuenta con estrategias de aprendizaje, pues entonces, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar en la tarea, se va a desalentar, ¿sí? Esto viene siendo un tanto como la teoría de la incapacidad aprendida, ¿no? Que nos habla de que si tú te esfuerzas por alcanzar una meta, ¿sí?, y por mucho que te esfuerzas, no la logras, entonces, bueno, si me esfuerzo y no la logro, y si no me esfuerzo, tampoco la logro, bueno, entonces, ¿para qué me esfuerzo, no? Digo, de todos modos, no vas a alcanzar tu meta, ¿no? En fin, esto tiene que ver con las autorreacciones, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, ya vamos metiéndonos en lo que son las conclusiones del perfil de ingreso ideal para estudiantes en nuevas modalidades educativas, ¿no? Fíjense, el perfil de ingreso ideal obviamente es un alumno que autorregule su aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, aquí se hace hincapié a ciertos indicadores de importancia que debe manejar un alumno autorregulado.
Y uno de los puntos es que valoran la actividad de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Bueno, que el alumno, ¿sí?, cuenta con la capacidad, ¿sí?, de creer eficaz y eficientemente, o sea, de eficientizar sus actividades. ¿Me explico? O sea, cree que puede tener buenos resultados en una tarea. Eso es importante, ¿no? Que valora sus actividades en el sentido que sabe que esas actividades lo van a llevar a obtener un resultado. Y no solamente un resultado, sino un buen resultado. ¿Me explico? Entonces, esa es la primera, valorar la actividad de aprendizaje. La segunda, plantean metas para su ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un estudiante autorregulado va a elaborar un trabajo de investigación o va a estudiar para un examen, ¿sí?, siempre en base a sus actividades, ¿sí?, se va a plantear metas. Y estas metas, decíamos ya, deben de ser alcanzables, ¿sí?, deben de ser concretas y deben de tener una dificultad también alcanzable, ¿sí? Decíamos que las metas no deben ser ni imposibles de alcanzar ni fáciles, ¿sí?, según la teoría de la autorregulación, porque esto más que motivar al estudiante lo desmotiva, lo desalienta en el proceso de aprendizaje. ¿Estamos? Después dice el siguiente punto, planifican y optimizan su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante que autorregula su aprendizaje siempre va a establecer, va a elaborar un cronograma, ¿sí? Pongo un ejemplo. A colación de ahora que ya se viene la entrega de los trabajos finales, ¿no? Un estudiante que autorregula su aprendizaje dice, bueno, en la primera semana voy a avanzar, por poner un ejemplo, en la búsqueda bibliográfica, ¿no? En la segunda semana voy a hacer una discriminación de la información, por decirlo así, ¿sí? O sea, todas sus actividades tienen que ver con un cronograma, ¿sí? De tal forma que el estudiante no se preocupe, vamos a decirlo así, 3 meses por hacer un trabajo de investigación y se ocupe una noche antes, ¿no? ¿Sí me explico? O que el estudiante, o vamos a poner el ejemplo de que tiene un examen para finales, ¿no?, del trimestre. Bueno, en su cronograma, ¿sí?, va a ir haciendo puntualizaciones, ¿sí?, exactas de los tiempos en que va a estudiar ciertos temas, de tal forma que, nuevamente, no se preocupe todo el trimestre o un mes o una semana por el examen y estudie una noche antes, ¿no? Entonces, para eso sirve el cronograma, es decir, el planificar y optimizar tiempos. Esto también de optimizar tiempos, ¿sí?, tiene que ver con los tiempos que se les asignen a las diferentes tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un estudiante tenga una tarea difícil, pues obviamente que le destine más tiempo a esa tarea porque es difícil. Si tiene un examen difícil, pues que le destine más tiempo a ese examen porque es difícil, ¿sí? No, pues es que yo le destino más tiempo a este tema que es más fácil, que me gusta, pues porque prefiero estudiar esto, porque me explico, no, es al revés. Es decir, las tareas más difíciles, los exámenes más difíciles, pues hay que destinarle más tiempo. ¿Me explico? Obviamente las tareas que se nos faciliten, los temas
que se nos faciliten, pues obviamente a esos les dedicamos menos tiempo, ¿no? Según sea el caso. Esto tiene que ver con la optimización del tiempo también, ¿no? Y también pues tener bien específicas pues el cronograma, ¿no? En tanto que no solamente se trata de hacer un cronograma, sino de llevarlo a cabo, ¿no? Porque pues, pueden hacer muchos cronogramas, pero si no los cumplen, si no los llevan a cabo, pues para bendita la cosa, ¿no? O sea, pues, es lo mismo, pues. En fin, tener creencias positivas acerca de sus habilidades para aprender, ¿sí? Esto de tener creencias positivas acerca de sus habilidades para aprender es también muy importante. ¿Por qué es muy importante? ¿Sí? Porque aquel estudiante que tiene creencias positivas acerca de sus habilidades para aprender siempre va a valorar una calificación, cualquiera que sea, porque fue en base a su esfuerzo, a su dedicación, etcétera. ¿Me explico? También esto de las creencias positivas tiene que ver con el hecho de decir, bueno, el fin de semana lo voy a destinar a hacer este trabajo de investigación. Ajá. Y no pensar negativamente que sería, chin, tengo que hacer un trabajo de investigación, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? O sea, la carga emocional que conlleva ese tengo que. ¿Me estoy explicando? Entonces, un estudiante que autorregula su aprendizaje, ¿sí? Tiene creencias positivas acerca de la tarea de aprender. Es decir, pues esta semana la voy a dedicar a preparar mi exposición, ¿no? Para la siguiente semana. ¿Sí? O en el fin del trimestre vamos a hacer, voy a concluir en este caso, ¿no? Si ya tenemos actividades previas, bueno, voy a concluir, voy a ya estructurar mi trabajo de investigación, ¿no? Para entregarlo. Y no pensar, chin, tengo que entregar un trabajo de investigación. Lo tengo que hacer. Eso es tener una creencia negativa acerca de las propias habilidades, ¿no? Tiene que ver con la autorregulación. Entonces, otro punto es, emplean estrategias afectivas para asimilar, organizar y recuperar la información. Esto tiene que ver con las estrategias documentales, con el hecho de contar con habilidades para buscar información, ¿sí? Seleccionar información, analizar la información, ¿sí? Estructurar la información y después presentarla, ¿no? Siguiente punto, establecen un ambiente propicio para el aprendizaje. Fíjense bien, un alumno que autorregula su aprendizaje establece un ambiente propicio para el aprendizaje. Ni siquiera dice tiene un ambiente propicio para el aprendizaje, sino que lo establece. Eso significa que crea el ambiente. El estudiante que autorregula su aprendizaje crea el ambiente de aprendizaje, que es diferente a tener un ambiente de aprendizaje. ¿Sí me explico? O sea, un estudiante que sabe autorregular su aprendizaje, ¿sí? Pues estudia, entiende, comprende, con ruido, sin ruido, a pesar de ruido, con el maestro, sin el maestro, a pesar del maestro. Es decir, él es el que crea el ambiente de aprendizaje, ¿sale? No el ambiente lo modifica a él. ¿Me estoy explicando? Eso es un punto importante, ¿no? Después, emplea eficientemente recursos sociales. ¿Qué significa esto de emplear eficientemente recursos sociales? Bueno, esto significa el hecho de acercarse a los profesores, hacerles preguntas, establecer círculos de alumnos, ¿sí? Para explicar lo que él aprende, ¿sí? Hacer trabajos en equipo, eficientar pues los recursos sociales, ¿sí? Reportan estudiantes que, bueno, que se inhiben, que les da pena preguntarle al profesor, por ejemplo, sus dudas, ¿no?
Otros más que, bueno, es que en mi salón todos me caen gordos, ¿no? O sea, yo no me llevo con nadie, ¿sí? Se me hace que no, o sea, a mí no me simpatizan, ¿verdad? ¿Sí? Eso es no emplear los recursos sociales, ¿verdad? En todo caso sería, bueno, establecer redes de comunicación, ¿sí? Círculo de estudio, ¿verdad? Aprovechar el apoyo de los profesores. ¿Me explico? Después, se enfocan en afectos positivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el estudiante que se enfoca en afectos positivos, ¿sí? Siempre de las experiencias difíciles de aprendizaje, las experiencias difíciles de aprendizaje las utiliza para aprender, no para quejarse, ni tampoco para que le afecten su autoestima. ¿Me estoy explicando? Eso sería enfocarse en afectos positivos. Todas las experiencias fuertes o difíciles las vamos a utilizar para aprender, ¿no? Y para modificar nuestras estrategias, para emplear nuevas técnicas, etcétera. Y bueno, por último, ya para terminar, porque creo también ya se me está yendo el tiempo. Bueno, explico este último punto y termino. Dice, atribuyen sus éxitos y fracasos a situaciones bajo su control. Esto es muy importante, es el último punto, a mí se me hace de relevancia porque el estudiante que autorregula su aprendizaje siempre, ¿sí?, va a atribuir los éxitos y fracasos a situaciones bajo su control. Esto significa que aquel estudiante, ¿sí?, que dice, bueno, yo tuve suerte en pasar esta materia, ¿no? Pues es un estudiante que simple y sencillamente no autorregula su aprendizaje, porque pues tuvo suerte, ¿no? Así como también aquel que dice que, bueno, pues es que yo, pues no aprendo por culpa del profesor, ¿no? Es otro estudiante que no autorregula su aprendizaje. ¿Sí? O sea, siempre el aprender o no aprender se lo va a atribuir a alguien más, menos a él, ¿no? O sea, todos tienen la culpa. Así como también aquel que dice es que no pasé el examen porque no me dejaron copiar, ¿verdad? Se portaron mala onda mis compañeros a los que yo les tenía fe y pues me estoy explicando. Bueno, obviamente aquí no hay de esos casos, ¿verdad? Pero a lo mejor en otras universidades sí, ¿no? Pero eso es no autorregular su aprendizaje, ¿me explico? Aquel estudiante que autorregula su aprendizaje es aquel que dice yo pasé o reprobé según sea el caso, pero si pasé fue gracias a mi esfuerzo, ¿no? A las estrategias de aprendizaje que empleé para estudiar. También si reprueba, aprende de esa experiencia, decíamos, ¿verdad? Y dice, bueno, para la siguiente vez yo voy a emplear más tiempo, voy a emplear otras estrategias, ¿sí? Voy a estructurar mi cronograma o le voy a hacer caso a mi cronograma, ¿no? O lo voy a llevar a cabo, ¿no? Así como lo elabore, ¿sí? Entonces, toma control, ¿sí?, de el proceso de aprendizaje y de la construcción de su conocimiento. Entonces, bueno, esta es mi ponencia. Doy gracias por la invitación. Pues agradecemos la participación del profesor Higinio. Ahora vamos a
pasar con la profesora Esther Vargas Medina. El tema que ella va a tratar es aplicaciones de la psicología social en el aula. Por favor, profesora Esther. Esa es su agua, perdón. Muy bien, pues. Muchas gracias por esta invitación a participar en esta semana de psicología. Buenas tardes, quisiera en primer lugar también agradecer la invitación para participar en esta experiencia académica de la Semana de Psicología Social, con este gran reto de trabajar ahorita, hacerles una presentación sobre la temática para la cual me invitaron. Voy a tratar de irme muy rápido por dos razones. Una, porque ya es la última actividad y siempre en la última actividad pues ya lo que queremos es irnos a celebrar el éxito del evento, ir a reflexionar sobre los contenidos sobre los cuales nos hemos enriquecido, y por el otro lado también para, en dado caso que hubiera inquietudes, comentarios, algunos aspectos que pudiéramos dialogar, pues tener un tiempo suficiente para que esto se pueda dar. El título de la presentación es Aplicaciones de la psicología social en el aula. La siguiente, por favor. A manera de introducción, tenemos que la psicología social de la educación estudia el proceso educativo como proceso social. Esa es una primera característica que nos va a enmarcar puntualizar cuáles son estos procesos que están inmersos en las cuestiones de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo como un proceso social, las interacciones que implica y el contexto en el que se produce. Estructura sus contenidos en torno a dos grandes dimensiones: la dimensión de los contextos, cómo sería la escuela, la familia, los medios, las tecnologías de la información y de la comunicación, como esos espacios de aprendizaje, y los procesos educativos involucrados, donde entran muchos aspectos que ya en la conferencia anterior nos señalaba el maestro Higinio, nos ejemplificaba a partir de estas estrategias de autorregulación, como son las percepciones, expectativas, motivaciones, conductas y sobre todo, en este sentido, los aspectos de interacción alumno-alumno, alumno-profesor y viceversa. Serían los dos grandes componentes que son parte de los aspectos a estudiar bajo esta consideración del proceso educativo como proceso social. La siguiente, por favor. En términos muy generales estaríamos hablando como de tres grandes objetos de estudio. Por un lado, que tienen que ver con los componentes de este proceso de enseñanza-aprendizaje, los intervinientes, el profesor, en términos de las destrezas y competencias ligadas al resultado de sus alumnos, las conductas del profesor al frente de la clase, el estudiante como un segundo componente o objeto de estudio, trabajando o estudiando las actitudes, los estereotipos, sus motivaciones, su papel activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya nos lo puntualizaba muy claramente en la anterior presentación, y lo que es una parte importante, el ambiente de enseñanza-aprendizaje, considerando a este ambiente como un elemento de un grado de complejidad interesante, en donde se ven muchos de los procesos psicosociales que estudiamos ahí interactuando de viva voz, en términos de esta complejidad, en términos de las diferentes características o caracterizado por un componente multidimensional
Esto es, hay una gran, en el salón de clases, en el aula, hay una gran cantidad de acontecimientos que están sucediendo, todos al mismo tiempo, la simultaneidad, muchos acontecimientos al mismo tiempo, la inmediatez, estamos en un aquí y ahora finito, para el logro de las actividades y del objetivo general del trabajo, la imprevisibilidad, es decir, suceden muchos hechos no previstos que también están afectando todo este proceso, la publicidad, todo lo que sucede en el salón de clases es público, por más privado o por más no verbal que esté sucediendo, suceden todas estas cuestiones, un carácter histórico de este ambiente de enseñanza-aprendizaje, una continuidad no solamente a lo largo de los diferentes ciclos lectivos, que va permitiendo una acumulación de experiencias que van interactuando con los nuevos contenidos, así como actividades también de crecimiento al interior del grupo. No es lo mismo lo que es la forma en cómo se desarrolla y se crea este ambiente. En la primera sesión, a la mitad o al último, hablamos de todo un proceso dinámico. Vamos a ir viendo un poquito algunos elementos de cada uno de estos componentes, tomando como objeto de estudio al profesor. Desde esta perspectiva, una de las cuestiones más trabajadas en este enfoque es lo que se conoce como la gestión docente del aula, entendida esta como los recursos globales puestos en práctica por los docentes en relación con la organización de las actividades propias de este proceso, incluidos no solamente las estrategias pedagógicas, sino también estas estrategias de dirección, que no necesariamente las habíamos estudiado con tanta claridad en función de las herramientas que la psicología social nos puede brindar. Y bueno, todavía considerando al profesor en su calidad de experto y al estudiante como el aprendiz o el sujeto en formación. La siguiente, por favor. En su libro La vida en las escuelas, Jackson expone los resultados de uno de los primeros estudios, de los considerados primeros estudios, que intenta describir y comprender los constructos y procesos mentales que guían la conducta de los profesores, enfatizando la importancia de describir el pensamiento de los docentes como modo de comprender mejor los procesos que ocurren en el aula y poder comprender cómo se dan los aprendizajes de los conocimientos. Este libro es muy recomendable, es muy interesante. Les decía, se presenta ahí como su primera edición en 1968. Actualmente está en su sexta edición, editada en 1961. Es un punto de referencia importante para quienes estudian estas cuestiones, sobre todo por las cuestiones de entrevistas y la metodología etnográfica en relación a acercarse al aula como un objeto de estudio para analizar todas estas interacciones y centrando su atención en el profesor. Estos estudios acerca del pensamiento de los docentes abarcan tres aspectos: lo que son sus teorías y creencias acerca de la enseñanza, incluye sus representaciones de los contenidos relevantes de estas decisiones que los profesores toman en relación a cómo segmentar o seleccionar el contenido que va a ser presentado para el logro de los objetivos, el qué enseñar, los componentes de la planificación que realiza el docente, tanto de su función docente como de sus acciones para el logro de los objetivos, las preguntas con qué recursos enseñar, y lo que serían sus pensamientos y decisiones vinculadas a la forma de interacción con sus alumnos y todo lo que determina esta conducción que hace referencia al cómo enseñar. Serían las tres dimensiones. Otro aspecto es el de las atribuciones de los docentes acerca del rendimiento de los alumnos y acerca de su responsabilidad en este rendimiento. La siguiente, por favor. En relación con los estudiantes, bueno, es muy claro cómo los estudiantes por su parte también poseen sus propias teorías implícitas respecto de su propio rol, de sus profesores, de la función social de la escuela como institución, de su papel en este proceso, su responsabilidad,
Estas teorías implícitas se construyen a partir de sus experiencias escolares, de los valores familiares, de su estrato socioeconómico, de la cultura juvenil en boga, etcétera, de una serie de elementos que nos van determinando con todas estas diferencias individuales. La siguiente, por favor. Y el tercer componente, el ambiente de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la perspectiva constructivista del aprendizaje es la corriente educativa, dijéramos, con mayor presencia en el terreno de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la instrucción. Nos señala o parte de la premisa de que el sujeto humano es un sujeto constructor de significados y de sentidos sobre la realidad, siendo con ellos con los que va a interactuar. En este sentido, el estudio de las condiciones en que se da este proceso cobra vital importancia, dado que pareciera evidente que el proceso formativo no se produce en forma aislada, sino que se desarrolla en un contexto, y es importante conocer, estudiar este contexto y controlarlo, como decía el profesor, no solamente desde el punto de vista de los alumnos, sino de los profesores en ese compromiso que se ha establecido de formación académica. Todo esto de los ambientes se estudia a través de el estudio de los procesos de las interacciones que están sucediendo y cómo estas interacciones están afectando el resultado mismo del logro de los objetivos de aprendizaje. Adelante. Algunos ejemplos de temas de estudio en relación con los procesos psicosociales en el aula están presentes en esta diapositiva. En el plano de lo que son las estructuras y procesos en el aula como grupo, se estudian una serie de factores interaccionales del aprendizaje, como es el aula como grupo, la percepción interpersonal profesor-alumno hacia la mejora grupal del rendimiento, los aspectos de dinámica de grupo, los liderazgos, la cohesión grupal, el control y la disciplina en el aula, los estudios escolares o conflictos escolares y su solución, las técnicas para mejorar la interacción educativa, la persuasión como motor de cambio de actitud, el conflicto y la discusión grupal, y sobre todo uno que se trabaja mucho y que hay mucho trabajo de herramientas, sobre todo de el área denominado de dinámicas de grupo, que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo para el logro de estas comunidades de aprendizaje. La siguiente. Otro tipo de ejemplos en el plano no solamente micro, sino en un plano más amplio. Hablamos también de fenómenos de interacción educativa en el contexto macrosocial, como serían ejemplos de temas de estudio: educación y desarrollo para la tolerancia, lo que serían los estudios del prejuicio, de los estereotipos, educación intercultural, educación y superación del sexismo y otros tipos de discriminación, la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, serían como ejemplos del tipo de estudios en donde aplicamos estos conocimientos sobre los procesos psicosociales. A manera de ejemplo, quisiera yo comentarles un poquito una propuesta que se está desarrollando actualmente como herramientas de enseñanza-aprendizaje que intentan rescatar todos estos componentes de los espacios de aprendizaje como espacios sociales. La siguiente, por favor. Que solamente les quiero señalar algunas características y cómo se está conceptualizando todos estos elementos. Es lo que se le denomina como el aprendizaje experiencial y situado, en donde se conceptúa que la única forma de prepararse para la vida en la sociedad es participar en ella, donde se parte de la premisa del saber hacer reflexivamente. La siguiente, por favor. En este caso hablamos de una propuesta, el paradigma de la cognición situada, el cual representa una de las tendencias actuales más representativas y promisorias de la teoría y la actividad sociocultural, la cual deriva en un enfoque instruccional con muchos tintes psicosociales. La enseñanza situada, que pretende ser un vínculo o establecer un vínculo entre la escuela y la vida, en donde se pretende un espacio, conformar un espacio de aprendizaje
en relación con una pertinencia social ampliamente delimitada, en donde los conocimientos no están descontextualizados, sino que destaca la importancia de la actividad y de los contextos para el aprendizaje, y reconocen que el aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables, y en consecuencia un principio nodal de este enfoque plantea que los alumnos, aprendices o novicios, deben aprender en el contexto pertinente. De ahí el enfoque de una enseñanza situada, una enseñanza para la vida o un vínculo entre el conocimiento y su aplicación. Adelante, por favor. En esta aproximación se describe en qué consiste la conducción de la enseñanza mediante denominadas las experiencias de aprendizaje o proyectos situados, considerando las competencias que promueven en los estudiantes y el papel del aprendizaje colaborativo como la estrategia central en la enseñanza basada en este tipo de proyectos en esta aproximación. El conjunto de estrategias que se articulan en estos proyectos, en esta enseñanza situada, se los leo solamente: es el aprendizaje basado en solución de problemas auténticos, que se está utilizando mucho sobre todo en los ámbitos de la enseñanza clínica, la enseñanza médica, en algunos contenidos que tienen que ver con materias prácticas, en algunos casos como en la psicología social, el análisis de casos como otra metodología o estrategia para trabajar esta enseñanza pertinente, en contextos pertinentes, los métodos de proyectos que ustedes llevan a cabo con mucha facilidad en sus materias, las prácticas situadas, el aprendizaje en el servicio, que ustedes también realizan mucho en sus prácticas, en sus trabajos de campo, de cómo aprender haciendo y aprender resolviendo problemas en los contextos reales, el trabajo en equipo colaborativo o cooperativo, lo que se le llama el aprendizaje colaborativo, lo que son ejercicios, demostraciones y simulaciones, y el aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y los nuevos ambientes de aprendizaje. Otro componente que no debemos perder de vista en estos elementos de enseñanza-aprendizaje, en donde hablamos que enseñamos contenidos, enseñamos procedimientos, pero que también enseñamos mucho de actitudes y valores, es lo que sería esta parte de la parte valoral, el saber ser, preservar y transformar como parte de esa formación, y no solamente información que tendrían que tener como responsabilidad los ambientes educativos. Ejemplos de los elementos que se trabajan en esta esfera serían las habilidades para el diálogo, la clarificación de valores y autoconocimiento, discusión de dilemas y casos, el análisis crítico de mensajes y textos, las estrategias de pensamiento crítico y de argumentación, estrategias cooperativas, habilidades de comunicación y pensamiento, y muchos elementos o todos estos elementos que ya nos explicaba también el maestro Eugenio de lo que hacen a unos alumnos críticos, activos, autorregulados, y que no solamente enseñamos contenidos, sino que también la escuela enseña todo lo que hace algunos años se llamaba el currículum oculto. Hay muchas más cosas que aprendemos en los ambientes educativos, y que el estudio de estas condiciones y de estos ambientes en el que se da el aprendizaje, pues nos permite poderlos asimilar más claramente y poder analizar sus determinantes en los resultados educativos. En este sentido, en esta aproximación, los elementos a partir de los cuales se elaboran los contenidos educativos tiene que ver, por un lado, en tomar estos dos grandes referentes, lo que sería el currículum, el campo de conocimiento, el contexto y las características del alumno que aprende, como dos grandes referentes, para el logro de lo que se denominan los aprendizajes significativos,
a partir de estos elementos, definir los objetivos didácticos, determinar lo que serían los soportes en términos de contenidos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, no solamente contenidos de información. Una serie de elementos de decisiones metodológicas, eso que les decía yo del cómo enseñar y con qué recursos, qué estrategias, qué materiales, cómo los organizo, y también incluyendo los aspectos de evaluación, en donde tendremos que definir en esta lógica y de secuencias todo guiado hacia los objetivos de enseñanza-aprendizaje, una serie de criterios, de instrumentos, de momentos de evaluación que desde la parte de planeación están contemplados o debieran estar contemplados en forma pertinente para el tipo de experiencias de aprendizaje que se estarían utilizando en congruencia con estas estrategias. Adelante, por favor. Y bueno, pues aquí está un esquema de lo que implicaría ese diseño instruccional orientado, les decía, al aprendizaje no solamente significativo, sino estratégico y situado en el sentido de esta pertinencia social que les comentaba, en donde también tendrían que estar incluidas estas dimensiones de evaluación, en donde hablamos de las dimensiones, la primera, la ubicación, lo que son el contexto y el sentido de la actividad o tarea, los propósitos y los alcances, una dimensión de diferenciación en cuanto a los contenidos, una dimensión de activación en cuanto a la relación que hay entre el conocimiento aprendido y los antecedentes o los conocimientos previos, las experiencias, los intereses, las expectativas que nos explicaba en la anterior conferencia, lo que sería una dimensión de inclusión, el aprendiz activo y estratégico que ya veíamos en estas capacidades de autorregulación o en este alumno con capacidades de autorregulación ya mencionadas, y una dimensión de seguimiento en términos de que si bien las condiciones y el proceso que lleva al logro de los objetivos es muy importante, por el efecto que tiene, al final de cuentas pues siempre la evaluación se hace en función de los resultados, entonces en función de lo logrado, como el espacio en donde se concentra o se puede evaluar la efectividad o no efectividad de todo lo que está sucediendo en esta dinámica. Esos serían en general los componentes, por ahí en las referencias que les voy a dejar para quien le interese, estarán las fichas bibliográficas de este tipo de materiales, varios se pueden consultar en línea, aprovechando los recursos tecnológicos para que se constituya esta presentación más bien como una puerta de entrada para interesarlos a que se acerquen y vean con más a profundidad este tipo de herramientas a quien le interese la psicología educativa y todos estos componentes. Y a manera de síntesis, en esta perspectiva de la cognición situada, el aprendizaje se entiende como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta, en una actividad de aprendizaje grupal, en una comunidad de aprendizaje. Debe comprenderse como un proceso multidimensional, que ya habíamos señalado a lo largo de la presentación los componentes, de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción, y que pretende pues dar una respuesta pedagógica a cómo trabajar a nivel docencia los procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando todas estas dimensiones, no solamente del conocimiento y el aprendiz y el papel que tiene el profesor en este conocimiento, sino las condiciones que están presentes y que permean todo ese logro de los aprendizajes. Y estaría por ahí rápidamente, si le das por ahí como 11 clics, bueno, hay una serie de bibliografía que si bien no se ve, bueno, les digo, la presentación está incluida para quien le interese revisar algunas cuestiones más sobre la psicología social en el aula, la psicología social educativa, que se quedan para que ustedes puedan consultarlas. Adelante, por favor. Algunas bibliografías.
Y bueno, pues les visualizo por ahí mi correo electrónico por si a alguien le interesa y quiere la presentación o quiere que sigamos dialogando sobre todos estos componentes que nada más están como señalados para que ustedes tengan esta panorámica. Y les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Bueno, pues antes de seguir a nuestra sesión de preguntas y respuestas, tengo que ofrecer una disculpa al profesor Telésforo Higinio por hacer una tan drástica diferenciación, pero él me comenta también que ha hecho importantes investigaciones en el área de educación, también de epistemología y metodología de la ciencia. En cuanto aquí a la UAM Iztapalapa, ha hecho investigaciones de representaciones sociales. Él también ha dado clases en otras escuelas a nivel maestría. Y pues bueno, ofrecida esta disculpa y esperando que no repercuta en mi futura calificación, pasemos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Estamos conectados con Perú. Perú, ¿me escuchan? Buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes. Tenemos Perú. preguntas acá. Buenas ¿Tienen tardes. preguntas? Sí, la paso con Por el favor. doctor Osvaldo Orellana. Sí, yo quisiera en primer lugar felicitar a la colega Esther Vargas y hacerle alguna pregunta o mejor dicho alguna observación para que así podamos entender con una mayor integridad su ponencia. En primer lugar, estamos de acuerdo con el concepto de cognición situada, que lo usa excelentemente el doctor Ricardo Vaquero. Pero hay otros antecedentes que es importante contextualizarlos. Me refiero específicamente a la teoría o el enfoque sociohistórico-cultural de Lech Vygotsky. En este planteamiento de entender el aprendizaje como un proceso social, un antecedente histórico que no debemos de desconocer es que Vygotsky trata de modificar el binomio de enseñanza-aprendizaje por enseñanza y desarrollo. En este nuevo binomio del desarrollo, o sea, del aprendizaje y el desarrollo, donde la enseñanza obviamente se encuentra dentro del aprendizaje, o sea, Vygotsky establece una ley, o la Ley General del Aprendizaje, que es la ley del doble efecto, en la cual todo aprendizaje primero se comparte, por lo tanto es social, y después se internaliza. Entonces yo quisiera hacerle esa pregunta, esa ampliación, si se ha tomado esta referencia sociohistórico-cultural de Vygotsky o es un nuevo planteamiento dentro de la psicología social. Sí, pues muchas gracias por el comentario. Efectivamente hay todo un antecedente teórico-conceptual de esta aproximación a lo que es la cognición situada y a partir de ahí a la parte de enseñanza situada, que efectivamente se basa en los escritos de Vygotsky, sobre todo de los escritos de 86, 88 y de otro tipo de autores, Leontiev, Luria, de toda esa escuela, podríamos llamar, de pensamiento sociocultural. Y una de las citas, de hecho, que yo mencionaba en términos de la última lámina de la síntesis, efectivamente es de Barquero, o coincidentemente es de este autor Barquero. Entonces estaríamos hablando de exactamente esos autores que están conceptualizando el soporte teórico a esta concepción teórico-pedagógica de la enseñanza situada. Serían esos los antecedentes. Bueno, Perú, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, para el colega que de la primera exposición. El maestro Telésforo Higinio. Sí, bueno, aquí en la exposición usted ubica correctamente el aprendizaje como un hecho privilegiado en el aula, lo cual estamos de acuerdo. Los maestros somos especialistas en aprendizajes, pero últimamente, y sobre todo en el último periodo, en la cual se plantea inclusive un dilema dentro de la participación del maestro,
en el sentido de que la gestión del aprendizaje o la formación integral o la administración de competencias. Usted lo hace correctamente, el tema del aprendizaje como hecho privilegiado en el aula. Eso es correcto, no se ha tenido por qué establecer la ley del aprendizaje esto. La pregunta que yo le hago es, dentro de este debate que se da en México, que se da en el Perú, sobre el tema de la organización de los aprendizajes, se introdució una nueva categoría que no es pedagógica, sin embargo ha invadido las aulas. Esta categoría que no es pedagógica es la competencia, que proviene de los recursos humanos, no proviene de la pedagogía, no proviene de la psicología, porque es distinta a la concepción de competencia de Chomsky. Esa no es la visión que se introduce a esto. Entonces, ¿usted cómo ubicaría este debate o este dilema que yo le digo, entre lo que es el hecho privilegiado del aprendizaje o la administración de competencias que se nos está introduciendo, se está obligando en el caso de algunas reformas educativas para que el maestro haga este viraje? Gracias. Muy buena la puntualización y sobre todo vamos al hecho de que la educación, como las demás disciplinas, ¿sí?, están tomando un rumbo multidisciplinario en lo que se refiere al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se están jalando, vamos a decirlo así, o se está poniendo énfasis en nuevas concepciones en las diferentes disciplinas. Es decir, incluso la misma psicología, ¿sí?, es un elemento híbrido en donde se relacionan dos disciplinas que en su nacimiento estaban separadas, lo que es la psicología y la sociología, ¿no? Desde su nacimiento, bueno, por un lado teníamos la psicología, la sociología. Actualmente la psicología social es una disciplina de interacción, una disciplina híbrida, ¿sí?, de tal forma que también en la educación están incluidas otras disciplinas, como en el caso de las competencias, ¿sí?, que en un momento dado se planteó en una disciplina de recursos humanos, vamos a decirlo así, en disciplinas como de más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de administración, ¿no? Por ese lado. Entonces, lo que está teniendo la educación es que se está anclando con muchas otras disciplinas. Serían estudios multidisciplinarios, ¿sí? De tal forma que tengamos más alcance, de tal forma que hagamos investigación un poco más holística, ¿sí?, un poco más completa a como estaba acostumbrada a la investigación, ¿no?, que se metían en una disciplina solamente, ¿sí? De tal forma que todo esto tiene que ver también con los procesos de globalización, con el mundialización, perdón. Todo esto influye dentro de las investigaciones en todos los niveles. Entonces, de tal forma, ahorita lo que se trata de hacer son investigaciones que estén más en un nivel multidisciplinario, que sean más íntegras, ¿sí?, que tengan dimensiones todavía con más alcance, vamos. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Perú, alguna otra pregunta? No hay más preguntas, gracias. Adelante, por favor. Ya no hay. Disculpe ustedes. Bueno, entonces ahora vamos con Sonora. Sonora, ¿me escuchan? Buenas tardes.
Esperamos respuesta de Sonora, ya sea vía videoconferencia o Messenger, por favor. No, solamente agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Aquí estamos maestros y alumnos compartiendo esta charla. Estuvimos en varias ponencias, muy contentos, muy agradecidos por todo lo que aprendimos. Muchas gracias por estas vivencias. No, al contrario, muchísimas gracias y esperamos que para la próxima semana del próximo año podamos nuevamente contar con ustedes y tengamos una intervención más clara de ustedes hacia nosotros y que puedan ofrecernos algo que seguramente será muy interesante. Ok, eso esperamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esperamos estar con ustedes el año que entra. Muchas gracias. Les queremos pedir un favor, aún no se desconecten, queremos hacer algún tipo de conversación con ustedes, fuera evidentemente de la conferencia. Aún viene el cierre de esta semana, entonces por favor quisiéramos que nos acompañaran en la clausura. Sí, con mucho gusto, aquí estaremos. Gracias. De este lado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? El micrófono, por favor. ¿En dónde anda el micrófono aquí en la UAMI? De este lado, por favor. ¿Quién pidió la palabra? Gracias, coordinador. Gracias. Bueno, esta es una pregunta para el profesor Higinio. Y es que cuando inicié estudios de bachillerato llevaba una materia donde veíamos estrategias para el aprendizaje y de hecho leyendo otros libros sobre cómo estudiar veo que muchos de los conceptos que vimos en la ponencia pues estaban ahí, ¿no? Así es de que mi pregunta va, dada que como que esta investigación va enfocada a la teoría de la autorregularización, como ¿cuál o qué factores son los más novedosos o cuál es la novedad de toda su explicación? ¿De qué, perdón? De su ponencia, de su trabajo. Ciertamente, la teoría de la autorregulación está basada en las estrategias de aprendizaje. Luego entonces, lo novedoso viene siendo la misma autorregulación, pero ya como una teoría, ¿sí? Porque no estaba diseñada como una teoría, ¿no? No estaba planteada la autorregulación como una teoría. El día de hoy, la novedad es que se están anclando muchos investigadores a esta teoría y que se está implementando la autorregulación del aprendizaje no solamente a nivel presencial, sino también a nivel virtual, ¿sí? A nivel semipresencial, ¿sí? Es decir, esa sería la novedad, ¿no? Que la autorregulación ahorita es un tema que está en la frontera del conocimiento y que también, fíjense bien, uno de los aspectos importantes también de la autorregulación es que está haciendo énfasis, ¿sí? En esos procesos internos del aprendiz. Eso es un factor esencial, ¿sí? No tanto solamente en las estrategias de aprendizaje, a diferencia de lo que tú leíste, me explico, o de lo que hemos leído todos, cuando tomamos un libro de estrategias de aprendizaje que hacen alusión a las formas de cómo estudiar. ¿Me estoy explicando? Ya no solamente es eso, sino también a todos esos procesos internos del aprendiz. A los aspectos, fíjense bien, a los aspectos afectivos, ¿sí? A los aspectos cognitivos, a los aspectos motivacionales, pero que están dentro, ¿sí? Del aprendiz.
como también, obviamente, y hablando un poquito de psicología social, de la aplicación de la psicología social, como también tiene que ver con la forma en cómo el aprendiz se relaciona, utiliza procesos sociales. Sí me estoy explicando esa relación que existe entre aprendiz-profesor, entre aprendiz y sus compañeros, etcétera, entre el aprendiz y su medio ambiente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces esa sería la novedad, ¿no? Que se está implementando no solamente en educación presencial, sino también en educación en línea, también en educación semipresencial. No sé si te quedó clara tu pregunta, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí? Bueno, pues agradecemos la participación del maestro Telésforo Higinio y de la doctora Esther Vargas. Los invitamos a que sigan con nosotros para la clausura. Gracias. Profesores, de parte del equipo de logística, les tenemos un pequeño detalle, esperemos les guste y lo disfruten. Educativas. Nuevas modalidades educativas se refiere a la nueva forma de educación. Y esto tiene que ver con estudios en red. ¿Me explico? Bueno, voy a entrar a lo que es la ponencia. Dicen que tenemos 30 minutos para exponer, ¿no? Bueno, la investigación se llama Indicadores de autorregulación de aprendizaje para estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas. Como está en la presentación, soy psicólogo social egresado de la UAM Iztapalapa y maestro en ciencias egresado del Politécnico, ¿no? Ya me conocen algunos de ustedes, soy Telésforo Higinio Arellano Landeros, hemos compartido algunas materias. Bien, entonces vamos a hablar ahora del objetivo de esta investigación, ¿no? El investigar acerca de la autorregulación del aprendizaje es con la finalidad de conocer el perfil de ingreso de los estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la autorregulación del aprendizaje. Se dice que la autorregulación del aprendizaje, según Zimmerman y Schultz, ellos plantean que la autorregulación tiene que ver con el proceso, con procesos conscientes acerca de la elaboración de una tarea. Eso sería la autorregulación. Obviamente, cuando nosotros tomamos conciencia de esos procesos de aprendizaje, entonces nosotros también podemos regular lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Y lo que hacemos. Pero esto se va a dar a cabo, ¿sí? Se va a llevar a cabo en base a ser conscientes de nuestros procesos de aprendizaje. Bien, dentro de estos procesos de autorregulación contamos con 3 básicos, que existen más obviamente, pero estos los vamos a tomar como indicadores, porque de aquí también se va a partir a elaborar un instrumento de perfil de ingreso para estudiantes a cursar carreras en nuevas modalidades educativas. Esto tiene que ver con la elaboración o empleo de estrategias de aprendizaje, ¿sí? O sea, un estudiante que autorregula su aprendizaje, ¿sí? Bueno, va a tener que utilizar estrategias de aprendizaje, ¿no? Utiliza estrategias de aprendizaje. Por el otro lado, tenemos la autoevaluación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de autoevaluación? Bueno, que después de finalizar una tarea, ¿sí? Esta tarea se compara, ¿sí?
con la meta, a ver qué tanto se alcanzó la meta propuesta en un primer momento. También se compara, ¿sí?, con estrategias de aprendizaje, esto con la finalidad de modificar la tarea de aprendizaje, pero de una forma más eficaz. ¿Me explico? Para que el aprendizaje sea más eficaz. Por eso este otro punto. Por último, tenemos el punto de las autorreacciones, ¿no? ¿Qué significan las autorreacciones? Bueno, las autorreacciones tienen que ver con, ¿sí?, la capacidad con la que cuenta el estudiante, ¿sí?, de que la tarea termine con éxito. Y pongo un ejemplo. Fíjense que si un estudiante, ¿sí?, cuenta con la capacidad de llevar a cabo con éxito una tarea, esto lo va a motivar. O sea, la reacción va a ser de motivación, de interés. Se va a esforzar más en la tarea. ¿Me estoy explicando? Asimismo puede pasar todo lo contrario. Es decir, si un estudiante, ¿sí?, no cree en sus capacidades de aprendizaje, ¿sí?, no cuenta con estrategias de aprendizaje, pues entonces, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar en la tarea, se va a desalentar, ¿sí? Esto viene siendo un tanto como la teoría de la incapacidad aprendida, ¿no?, que nos habla de que si tú te esfuerzas por alcanzar una meta, ¿sí?, y por mucho que te esfuerzas, no la logras, entonces, bueno, si me esfuerzo, Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda. Tengo a mi costado al profesor Higinio Landeros. Él es maestro en ciencias egresado del Poli. También es maestro de la UAM Iztapalapa, igualmente egresado de la UAM Iztapalapa en psicología social. A mi costado derecho estamos con la profesora Esther Vargas Medina. Quiero comentarles que ella tiene un largo currículum, así que vamos a mencionar algunas cosas que sean un poco más relevantes para que se den la idea de la importancia que tengo a mi costado. Ella es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Física, también es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, la SOMEPSO, ya la hemos escuchado algunas veces en esta semana de Psicología Social, también de la Asociación Mexicana de Psicología Social, la AMEPSO, la Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, y desde 1999 es miembro investigador titular de la American Psychological Association, Psychology, perdón, es muy malo mi inglés. Actualmente imparte docencia a nivel licenciatura y maestría, tanto aquí en la UAM Iztapalapa como en otras escuelas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a cederle la palabra ahora al profesor Higinio Landeros. Por favor. Bien, gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a esta semana de Psicología Social, aplicaciones de Psicología Social. Bien, desde mi punto de vista, pienso que podemos aplicar la psicología social en diferentes ámbitos, pero eso tiene sus requisitos, ¿no? Para mí es saber de metodología, ¿sí?, de teoría, y sobre todo tener bien en cuenta lo que es el enfoque psicosocial, ¿sí? Partiendo desde estas perspectivas, nosotros podemos aplicar la psicología social en diferentes ámbitos de estudio, como es el caso en aplicar, obviamente, todos esos conocimientos en una investigación que estoy elaborando, ¿sí?,
en nuevas modalidades de aprendizaje, ¿me explico? Esa es una. La otra viene siendo la proximidad. La proximidad tiene que ver con que esas metas puedan ser alcanzables, ¿sí? Que se puedan alcanzar esas metas que está elaborando el estudiante. Por el otro lado, es la dificultad manejable. ¿Qué significan metas con dificultad manejable? Esto significa que el estudiante tiene que plantear metas, pero que no sean imposibles de llevar a cabo, es decir, que no sean muy difíciles, ¿sí? Que no estén así muy disparadas, ¿no? Porque eso, en lugar de motivarlo, lo puede frustrar, fíjense, eso es importante. Así como también si una meta es muy fácil, dice, bueno, pues, o sea, realmente no tiene mucho chiste, no tiene mucha, pues, o sea, no tiene mucho interés para él. ¿Cómo plantearse una meta con un nivel de dificultad, ¿sí? Quiere decir esto que no sea una meta, vuelvo a repetir, que no sea una meta imposible de alcanzar, pero que tampoco sea una meta fácil de llevar a cabo. ¿Me explico? Porque tanto la meta que es imposible de alcanzar como la meta fácil, esa lleva automáticamente a la desmotivación, al desaliento del estudiante, según la teoría de la autorregulación, no según el maestro Higinio, que les quede bien claro. Estudiando un poco acerca de esta teoría. Bueno, en fin, el otro punto es la autosupervisión. ¿Qué quiere decir esto? La autosupervisión se refiere a el monitorear la conducta de aprendizaje, ¿sí? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Sirve para modificar la actitud de aprendizaje, ¿sí? A lo mejor yo, vamos a decirlo así, estoy empleando poco tiempo en una tarea difícil porque me gusta más estudiar acerca de un tema que se me hace más fácil, ¿sí? O posiblemente estudio en las noches o estudio en las mañanas. Bueno, eso tiene que ver, la autosupervisión, ¿sí? Tiene que ver con el monitoreo acerca de la actitud de aprendizaje. Que quede claro. El otro punto es el uso de estrategias. Bueno, entonces tenemos que contamos con los procesos cognitivos, los procesos metacognitivos y los procesos motivacionales. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Los procesos cognitivos tienen que ver con la elaboración, ¿sí?, de los procesos mentales para construir el conocimiento. ¿De acuerdo? Los procesos metacognitivos tienen que ver precisamente con la toma de conciencia de esos procesos mentales. Es decir, ¿cómo aprendo? ¿Sí? Y los procesos motivacionales directamente tienen que ver con las metas de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante está motivado en la tarea de aprendizaje, ¿sí?, puede generar metas, ¿sí? Esto es porque una meta, ¿sí?, no se puede imponer a ningún estudiante. Estoy hablando de metas de aprendizaje. Obviamente el estudiante, ¿sí?, va a tener que decidir qué es lo que quiere aprender. Según Zimmerman, no se puede imponer una meta de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar, ahorita vamos a enfocarnos un poquito a lo que son las creencias motivacionales, que esto tiene que ver con un indicador esencial que se llama la autoeficacia, ¿sí?, que se refiere a las propias creencias sobre la capacidad para aprender o rendir efectivamente. Esta autoeficacia, posteriormente vamos a ver que es un indicador esencial dentro de la
autorregulación del aprendizaje. Dice, eficacia autorreguladora. Hace referencia a las creencias sobre el empleo de procesos de aprendizaje autorregulado, tales como el establecimiento de metas. Fíjense lo que yo ya les exponía hace un momento, ¿no? Obviamente, decíamos que un estudiante que autorregula su aprendizaje establece metas, ¿sí? Y las metas cumplen con 3 criterios, que son la especificidad, es decir, que sean metas concretas,